Network. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los saluda su amiga y servidora Karina Rivera. Un gusto de estar aquí con ustedes en una emisión más de su programa Tocando lo Divino. Muchas gracias por estar aquí con nosotros como cada miércoles o si nos escucha de manera diferida a través de los podcasts o transmisiones que se quedan en Guanatos FM, en Tocando lo Divino o en nuestro podcast en Orange Comunicaciones o en iVoox. Muchas gracias también por estarnos escuchando. Quiero platicarles que el día de hoy vamos a hablar con nuestro, pues ahora sí, nuevo colaborador, musicoterapeuta, pero ahorita le voy a decir todo lo que hace porque también hace muchas cosas, pero en general, para englobarlo, Edgar Navarro, sobre mantras y cantos gregorianos. Vamos a aprender más al respecto de la mano con él sobre estos dos temas. Y quiero describirle brevemente quién es Edgar Navarro, no sin antes comentarles que tengo algunos regalos para que ustedes se anoten, por favor, al WhatsApp de Guanatos FM 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13. Y son los siguientes: tenemos un par de libros, son cuentos, es un par de cuentos cortos, bellísimamente ilustrados. Estos son cortesía editorial Pax. Y el primero se titula La Flor de Maui. Y miren, les voy a mostrar para los que nos ven. Está bellísimamente ilustrado. Y este cuento de la flor de Maui habla de una flor misteriosa que quita todos los miedos a quien la encuentra. Y una valiente niña busca esta flor para curar a su abuelita. Y con la compañía de su perrito vivirán un viaje fantástico por bosques encantados. Esta es la aventura para niños y niñas valientes que les gusta superarse e ir más allá de sus miedos. Miren aquí, el perrito. Que está gruñendo y luego aquí hasta cabezas toltecas salen. Está, la verdad, muy bellísimo este cuento. Y también está este otro que, la verdad, a esta servidora le encanta, El Cazador de Luciérnagas. También texto e ilustraciones en ambos es de David Prats Mira. Y este libro habla de Yugen, que es un joven que está entusiasmado con las mágicas luciérnagas que iluminan su pequeño pueblo. Pero cuando él atrapa a una de ellas, todos los habitantes hacen lo mismo y pronto las luciérnagas huyen dejando al pueblo en la oscuridad. Yugen vivirá una emocionante aventura en la que descubrirá el poder de la compasión para salvar a las luciérnagas de su pueblo. Acompáñalo por lugares increíbles en busca de la luz. Y aquí se ve también las ilustraciones de cómo las personas iban apresando a las luciérnagas y cómo se quedan en la oscuridad. La verdad son historias breves, sencillas, pero muy inspiradoras que les recomiendo mucho. Y estos dos libros son cortesía de Editorial Pax. Estos vienen en paquete, o sea, vienen juntos, que pueden ser para chicos o para grandes, un buen regalo o para tenerlos. Y está este otro libro de Elizabeth Grace Saunders. Se titula Encuentra tu tiempo divino. Renueva tu energía y confía en los planes que Dios tiene para ti. Según Lisa Nicole Bell, es una guía inspiradora para quienes buscan el éxito
impulsados por la fe. Porque el tiempo es un regalo de Dios que debemos de emplear con inteligencia. Lo contrario, las actividades diarias, el estrés y la presión de las expectativas sociales desgastarán nuestra energía y no podemos alcanzar metas personales que nos propongamos ni la plenitud espiritual. Y a través de la lectura de este libro, Encuentra tu tiempo divino, Elizabeth Grace Saunders, que es una coach reconocida internacionalmente, ella, tras años de trabajo de ayudar a miles de personas, descubrió que esos recursos eran insuficientes, los que regularmente utilizamos para conseguir el equilibrio, y al reencontrarse con su espiritualidad, dio con una nueva manera de administrar horarios y objetivos y halló el método para alcanzar la prosperidad. Cortesía de Editorial Diana, de Grupo Planeta. Aquí está. Pues ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado. Recuerden que está disponible estos libros y también preguntas y comentarios, repito, al 33 17 28 01 13 por WhatsApp, 33 17 28 01 13. Y ahora sí les presento a Edgar Navarro. A lo mejor algunos no se acordarán, pero bueno, es su segunda presentación con nosotros. Nos habló generalidades de la musicoterapia en su primera presentación. Él es músico activo, es musicoterapeuta, como ya lo mencionamos. Tiene también formación en PNL, que se ha respaldado por la Universidad de Nebrija. Es profesor de música y agente capacitador externo por parte de la Secretaría de Educación Pública. Así que diríamos en mi rancho, es un dicho popular de esta servidora, todo un estuche de monerías. Así que los saludo a la distancia porque Edgar se mueve entre Guanajuato y Michoacán. Entonces, ahorita le vamos a preguntar dónde anda. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues bien, y un gusto otra vez estar aquí con ustedes. Gracias. Y pues efectivamente ahorita estoy acá en este lado del Bajío, en Guanajuato, pero siempre presumo que soy de la ciudad de Guadalajara. Claro. Allá, extraño que no he ido últimamente, hace que un año que fui, pero pues bueno, soy orgullosamente jalisquillo, así que conozco bien la frase de un estuche de monerías. Sí, ¿verdad? Ya hace mucho, sí, por este lado no se escucha, y sí, ahorita me acordé, cuando lo estabas mencionando dije, todo un estuche de monerías. Sí, aplicábamos esa, ¿no? Sí, que hacemos así. De todo. Sí, la verdad, y muchas gracias porque la verdad te das tiempo o entre todas tus ocupaciones de la música, las clases, las terapias, tu familia, para todavía apoyarnos aquí en el programa. Y tú dinos por dónde empezamos, los mantras, los cantos gregorianos, porque pues todos estos medios nos ayudan precisamente con la conexión divina y trabajar nuestra espiritualidad. Pues mira, creo que podemos empezar por lo que es una programación neurolingüística. Continuamos con los mantras y el solfegio. La intención de arrancar con lo que es la programación neurolingüística es para aterrizar, digamos, la parte tangible de esta práctica, ¿no? ¿A qué me refiero con la parte tangible? Todavía, aunque, bueno, tenemos mucha información y considero que este aspecto de la práctica espiritual se ha abierto en cuanto a que a lo mejor ha presentado una evolución, ¿no? La práctica espiritual de cada ser humano, ya como tal, aunque hay congregaciones en diferentes prácticas religiosas espirituales, pero también hay quien lo está buscando desde grupos más a lo mejor abiertos, menos herméticos, de una forma personal, etcétera. Y que estos tienen en común, pues al final, el poder de la palabra, no solo desde el aspecto teológico, sino desde el aspecto también, digamos, colectivo, ¿no? Dentro de sus prácticas grupales existe, y dentro de la práctica individual, pues la comunicación intrapersonal se refiere también a esta forma en la que nos hablamos. Entonces, es dar perspectiva, esta visión de que no está peleado precisamente la divinidad, la espiritualidad con la, digamos, un tanto parte neurológica del ser humano. Claro, que desde una perspectiva lo podemos ver meramente científico, de otra perspectiva lo podemos ver
meramente divino, como una creación. Cualquiera de las dos versiones al final converge en el cerebro que tenemos en nuestra cabeza, lo que decimos, cómo lo decimos, etc. Así Entonces es. es como esta parte, ¿no? Porque a lo mejor cuando hablamos de temas de divinidad, de espiritualidad, siempre puede quedar esta parte un tanto intangible, ¿no? Ujú. Y ahora vinculando esos tres puntos, pues vamos a ver que una vez más, pues no está peleado esta parte intangible de la fe con la parte, digamos, terrenal, ¿no? O física, fisiológica del ser humano. ¿Cómo ves? Entonces, Sí, adelante, adelante, porque eso nos va a ayudar a entender muchas cosas y recordar que no somos un alma separada de un cuerpo o un espíritu separado de un cuerpo, sino como tú bien lo resaltaste y por eso lo puntualizo, todo va junto con pegado. Así que continuamos. pues muy bien. Vamos a PNL de una forma muy concisa. Ujú. Se refiere precisamente a la programación neurolingüística. Cuando hablamos de programación neurolingüística, hay quien me lo ha compartido, creen que se refiere a lo mejor a una especie de manipulación. Es Ujú. decir, gente que sabe utilizar cierto tipo de palabras, formas, estructuras para manipular. Ujú. Desde una perspectiva, las palabras manipulan, tengas o no en una formación neurolingüística, la tengas o no esta formación, las palabras pueden manipular, condicionar, motivar, limitar, lastimar, etcétera. Entonces, Ujú. claro que parte del lenguaje hablado, de la verbalización, tiene como finalidad cierto control. Y esto también lo podemos ver desde prácticas espirituales, mesías, etcétera, tanto en la historia como en la teología. Ahora, nada más no es como esta parte de una manipulación nociva, ¿sí me explico? Evidentemente hay que usar palabras, propaganda, canciones, etcétera, pues Ujú. sí, a lo mejor con una idea de control desde una perspectiva nociva, tiránica, no siempre es así. Entonces, sí tiene un efecto de programación. Ahora, cuando hablamos de neurolingüístico, normalmente nos podemos centrar en las palabras, en lo que decimos. Y hay que recordar que hay lenguaje por contexto, hay un lenguaje no verbal, hay un lenguaje corporal, etcétera. Entonces, se habla también de todos estos componentes que conforman un lenguaje en una sociedad, en una cultura. Por ejemplo, aquí en México, si nosotros sacamos el dedo medio, sabemos lo que significa, ¿no? Sí. Sin embargo, esta misma función o este mismo movimiento de la mano o selección de los dedos, me parece, si mal no recuerdo, en la India no significa nada. Sin embargo, si yo les doy like de aquel lado del planeta, es lo mismo a que si yo les pintara dedo, como decimos acá en nuestra tierra, ¿no? Ujú. Entonces, vemos que ahí desde un lenguaje no verbal hay un significado, hay una comunicación, hay una programación, porque evidentemente cuando están enojados, pues así como a lo mejor aquí normalmente alguien saca dedo del medio, allá sacan el lugar. Ujú. Desde el contexto verbal, sabemos que, por ejemplo, aquí concha es un pan, en Argentina significa otra cosa. Ujú. Por ejemplo, en Asia, en Japón, si algún superior te está llamando la atención y no sonríes mientras te llama la atención, es una falta de respeto. Si aquí en México te llaman la atención y te estás riendo, te preguntan de qué te ríes. Ujú. Entonces vemos que hay varias formas de lenguaje. Hablamos ahorita de un ejemplo en cuanto a señas, luego un ejemplo en cuanto a palabras y un ejemplo en cuanto a expresión facial, por ejemplo, ¿no? Y que la expresión facial pues viera acompañada de una expresión corporal. Ujú. Entonces, la neurolingüística, pues, precisamente trabaja en estos puntos desde la verbalización, apoyado de experiencias vivenciales, las que llaman anclajes, submodalidades. Esto para que la nueva programación o lo que se quiera redireccionar o reconstruir, pues sea más sólido. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, se pone como base en las palabras y que después estas palabras sean acciones. Es bien sabido en nuestro país, en Guadalajara, que es palabra de machos, ¿no? O Sí. cumplir la palabra. Bueno, a esto se refiere, pero muchas veces a lo mejor se necesita un empujoncito y dices, bueno, me propuse, no sé, comer menos pan, Ujú. pero a lo mejor ciertas acciones por contexto, cierto lenguaje en el espacio donde habitas,
vuelven a provocar estas ganas de comer pan, ¿no? A lo mejor. Dale. Sí, le digo porque yo, por eso nunca me he hecho el propósito de dejar el pan. Sí, me No, gusta comer pan. no, y más que Entonces, como que en México asociamos mucho el café con el pan o la leche, pero bueno, y ese es otro. sí, y cuando hace frío, pues el chocolatito con alguna semita o algo así, ¿no? Entonces, Ándale, sí, no, ya es hora de la cena, se nos va a abrir el apetito, pero y adelante. aquí entre nos, aprovechando el paréntesis panero, han de saber que de este lado, Michoacán, Guanajuato, hacia Querétaro, no hay el virote como lo hacemos en Guadalajara, ¿eh? Entonces son cosas que yo No, extraño, porque el sí, virote es el virote, nada que ver con el bolillo, la telera, el virote. no, Pero bueno, esta referencia del pan nos sigue dando un sustento precisamente para todo lo que es una comunicación por contexto, ¿no? Me acuerdo incluso de los quesos. En Guadalajara el queso adobera es uno, en Morelia es otro. Misma palabra, diferente, ¿no? sí, Bueno, lo que hacen las submodalidades precisamente es darle una vivencialidad, ¿no? Las submodalidades pueden ser aromas, pueden ser colores, puede ser el espacio, la temperatura, y estas submodalidades pues nos ayudan de una forma, multisensorial a generar los recuerdos, a generar hábitos, a generar patrones. Entonces, lo que es PNL precisamente se trabaja en una de afirmar que todo usuario o todo ser humano tiene las herramientas. Nada más hay que apoyarles a encontrarlas, darles este empujoncito, ¿no? ujú, También en PNL se trabaja que no hay resultados como tal, ni buenos ni malos, sino es información. Es el famoso feedback, ¿no? O la retroalimentación. Me comuniqué de tal forma, sucedió esto, se repitió esta situación, entonces, ¿qué está pasando, no? sí, Normalmente, como siempre, en estas situaciones o en este ejemplo, puede intervenir factores emocionales, pues se tiende a repetir, ¿no? La famosa reacción. Pero cuando vamos frenando, se genera una proacción, es decir, evito repetir, hacer la reacción o la misma acción que hice anteriormente. Entonces, también técnicas de PNL se basan en trabajar estos frenos, ¿no? A ver, ¿qué está sucediendo? Porque ya van 10 veces que me pasa, si me pasa igual, significa que hay una información que yo no estoy viendo. Entonces, se trabaja que cada persona tiene los recursos, la información, solo hay que ayudarles a hacer un trabajo distinto para que lleguen a esa proacción. ujú, Existen las generalizaciones, eliminaciones y distorsiones, que es cuando hablamos de todo, siempre, nunca, etcétera, ¿no? A lo mejor alguien no te invita a una fiesta y dices, yo creo que no me invitó porque la otra vez no le invité a la chef. Es una suposición, ¿no? Y es una sí, eliminación porque estás quitando hechos que no te constan. Bueno, esto también forma parte muchas veces del lenguaje, ¿no? Es que siempre me va mal, es que siempre me siento solo. Entonces, parte del trabajo neurolingüístico para que todo esto se vaya proyectando en una forma habitual también en nuestras acciones es hacer este filtrado de palabras. Entonces, enseñarle al usuario o al ser que está frente a nosotros trabajando y rediseñando este patrón, esta programación, pues vamos enseñándole cómo es que hay ciertos archivos que ya tenemos en el inconsciente y se manifiestan, ¿no? Ya sea genético, ya sea cultural, en casa. Obviamente todos esos factores tienen su vínculo. Entonces se va limpiando para quitar lo que ha normalizado, lo que no ha normalizado, etc. Entonces vemos que el PNL tiene como tal una función de hacerle un despertar a la persona, ¿no? Que desde el término gestal es el famoso awareness, ¿no? Hacer el insight para luego tener este awareness. ujú, Diferentes adjetivos, diferente idioma, pero hasta ahí vemos que al menos en esta parte un tanto terapéutica, y tomando como ejemplo el espacio eh, neurolingüístico con un espacio terapéutico gestal, se trabaja en esta función, ¿no? En el ser humano. ¿Qué ujú, está pasando? ¿Cómo te está pasando? Y hay que registrar cómo te está sucediendo para ver qué cambios necesitas. Hay que recordar que desde pequeños, de forma consciente, inconsciente, implícita, explícita, objetiva o subjetiva, tenemos una programación. Llámese una programación en la práctica religiosa, en los deportes, en los gustos musicales, etc. Y sí, lo que hacemos precisamente con esta herramienta es, de toda esta programación o información que tú tienes, cuál te sigue funcionando, cuál ya no, para ujú, redireccionar. Usando a lo mejor esta analogía con la idea oriental de que un vaso
lleno, pues ya no puede tener más agua. Hay que vaciar para otra vez poderlo llenar. Entonces, vemos que en estas partes un tanto terapéuticas, quizás más de la mano desde la ciencia y la neurología, tenemos las herramientas en cada uno de nosotros. Bien, ahora pasamos precisamente a los mantras. Sí. Como ya lo sabemos, la palabra mantra se refiere a la mente, al instrumento mental. A cómo estamos viéndonos, cómo tenemos esta comunicación intrapersonal, qué es lo que pensamos de X, Y, qué criterios tenemos, qué juicios, etcétera. Entonces vemos que desde otro idioma, desde otro adjetivo, una vez más nos referimos a la mente como un instrumento. Culturalmente, el mantra precisamente es un espacio de introspección que no estoy seguro, pero dudo mucho que desde la perspectiva espiritual lo llamen introspección, puesto que se va más al trabajo de meditación. Sí. A esta exploración interna, que evidentemente va a llevar en un punto una comunicación intrapersonal. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí vamos viendo cómo tiene algo de parecido en cuanto al trabajo de la programación neurolingüística. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso no se requiere como tal, digamos, un coach, un terapeuta, o una persona que esté a cargo de la sesión. Sí. Cualquier adjetivo, pero a lo que vamos es de que es un trabajo totalmente intrapersonal y solo. Solo en que también podemos tener un trabajo con mantras en un grupo, con más gente. Sin embargo, no es necesario o no se requiere que el grupo esté sobre la misma línea del mantra, ¿no? Puede ser un grupo de meditación y cada quien medita lo que va a reflexionar, lo que quiere redireccionar. También hay forma de trabajar el mantra colectivo, lo sabemos, pero como base vemos que es un trabajo, o la palabra como tal desde el idioma sánscrito, también se refiere a la mente. Es a lo mejor muy interesante cómo decir mente, cerebro, suena un tanto científico, y mantra ya por el contexto sociocultural suena un tanto espiritual. Sí. Sin embargo, se están vinculados de la misma forma, ¿no? Es qué tienes en tu cabeza, cómo vas a trabajar lo que tienes en tu cabeza, y qué palabras vas a estructurar para rediseñar tu cabeza y en tus acciones. Entonces, hasta aquí también vemos que el mantra tiene esta función. ¿Qué tiene de diferencia? Que bueno, a lo mejor nosotros desde nuestro lenguaje empleamos frases, palabras, oraciones. Creo que todos han hecho el ejercicio o te han sugerido alguna vez el ejercicio de poner post-it, ¿no? Con ciertas frases, pensamientos, objetivos, metas a mediano, y los pegas en ciertos lugares de tu casa, notas en el celular, notas de audio. De la misma forma, los mantras tienen sus sílabas, sus fonemas, que también cada fonema o cada vibración de este fonema se va a referir a un punto de sanación, ya sea limpiar el ego, solución de problemas, a lo mejor tener más paz interior, etcétera, ¿no? Desde una perspectiva, la PNL funciona con elementos muy parecidos. Entonces vemos que el mantra también va a usar el poder del sonido, de las palabras, de los fonemas o de grupos de palabras, y que estructuran ya dentro de su lenguaje, de su fonética, de su cultura verbal, verbalizan desde un contexto distinto. Sin embargo, también se le da una importancia a la vibración, el sostener estos fonemas, estas palabras, en una línea monotonal, podríamos decirlo. Es decir, no hay una variación melódica, es una línea monotonal, reforzando estas palabras. Entonces también hay una repetición, hay una programación en cuanto a estarlo trabajando, y esto también genera un hábito, el hábito de tener, por llamarlo de alguna forma, este famoso mindfulness, ¿no? Que también hoy en día es algo que se busca, se trabaja mucho, en la concentración plena, pues va generando también esos hábitos de concentración plena, el dedicarte eventualmente a lo mejor 10 minutos, luego 15, luego 20, hasta que se cubra un tiempo de sesión óptima, de acuerdo a la práctica. De igual manera, si tuviéramos este hábito a lo mejor de durante 10 minutos, 15 minutos,
decirnos palabras enriquecedoras, palabras edificantes, estaríamos cumpliendo con la misma función, ¿no? Entonces, ya vamos a lo mejor analizando esta parte de si hay un común denominador o un tronco común desde la perspectiva científica occidental de la PNL, pero ese tronco común pues estamos viendo cómo se vincula con la práctica espiritual. ¿Dónde viene esta división? Bueno, aquí damos más importancia a la vibración. Desde el PNL, bueno, es las modalidades, repetir las frases, las palabras, las ideas, tenerlo por escrito y llevarlo en práctica. Y aquí no solo son las palabras, sino es, digamos, actuar a través de el no movimiento, que también es algo que se menciona mucho en el Zen, en el Tao, y hasta lo diría, no me acuerdo si fue el señor Han o el señor Miyagi, pero decía, no es lo mismo estar quieto que hacer nada. Exacto. Puedes estar quieto haciendo trabajo. PNL a lo mejor requiere de este aspecto vivencial, incluso por el contexto sociocultural de este lado del mundo, ¿no? En nuestro continente. Y el aspecto del mantra es un trabajo de relajación, de ser uno con el cuerpo, registrar bien tu respiración, tu postura, ahora sí darte cuenta que tienes el dedo meñique, que propiamente tiene estos elementos de meditación. La meditación también tiene sus propiedades, digamos, va junto con pegado este tipo de relajación. No que sea un trabajo de meditación, el mantra tiene como esta parte de primero concientizarlo y tener la repetición. No es a lo mejor tan aleatorio el pensar o no es tan arbitraria la selección del pensamiento, sino se trabaja más dentro de un objetivo lingüístico y de vibración. Entonces, tiene esta importancia en la vibración, que al final, nuestras palabras, lo que repetimos, claro que tiene una vibración, pero nos enfocamos más a lo mejor en el significado semántico que en la vibración. Y esta parte de la vibración tiene su importancia, puesto que también todos hemos dicho, esta persona anda malvibrosa, como que no me vibra, hoy me siento yo medio malvibroso, qué malas vibras se sintieron. Entonces sabemos también que los cuerpos vibran y esta vibración sonora, pues refuerza precisamente el efecto lingüístico que puede tener el sonido de las palabras, de los fonemas, etc. Entonces, aquí ya tenemos esta otra parte, y me gusta hacerlo de esta forma, así como a lo mejor muy de maestro de los 80s, pero pues yo crecí en los 80s, ¿qué quieren que haga? Y tuve como un ejemplo, pero sí vemos que no está tan peleado, bueno, la parte del PNL, o que no está tan desvinculado, ¿no? Porque tampoco nadie ha dicho que X o Y, sino ninguna. Que no está tan desvinculado, que simplemente en la cuestión cultural, en la cuestión social, espiritual, científica, se suele adjetivizar mucho, ¿no? Y esto de adjetivizar, pues a veces ayuda, una, a confundir más a las personas, dos, a generar más artículos para vender intangibles, ¿no? O sea, al final la fe es algo que no se toca, es intangible, las emociones son intangibles, y dar diferentes colores, texturas, nombres, de alguna forma nos entregan un paquetito para que se vuelva a lo mejor más identificable, más vendible, etcétera. Sí, así Nos es. vamos a... Sí, adelante. Perdón, Edgar, una duda. Estrictamente, bueno, para quienes ubican los mantras, a lo mejor hay quienes no, pero tú dijiste que, bueno, son palabras o no sé si monosílabos, me gustaría nomás que nos aclaraste ese punto, en sánscrito o hay algunos también que existen en lengua español, por ejemplo, no sé si podías aclararnos ese punto y dónde podemos conocer más al respecto de ellos para recitarlos. Ya nos dijiste su objetivo, pero para quien quiera profundizar un poquito más y entender este tema del idioma o decir, es que no sé qué estoy diciendo. Bien, mira, los que vienen en sánscrito, que parte del Om, y todas las derivaciones de estas sílabas, fonemas, lo pueden ahora sí que googlear y vienen los principales estructuras fonéticas para formar como toda una oración. Desde el sánscrito, también existen los mantras dentro del Zen y del hinduismo. ¿De acuerdo? Y que estos, por fortuna, hay bibliografía en PDF que ya tienen las traducciones como tal. Entonces, quien ya lo practique ya nomás puede corroborar qué dice. Que a lo mejor muchos de los que ya lo practican ya lo tienen claro,
pero a lo mejor los que se van, como dices, iniciando, que van conociendo del tema, pues Sí, pueden checar qué tipo de estructuras, ¿no? sí. Ahora, y ese va a ser un punto clave, ¿no? Si hay mantras en español, Ajá, sí. y ese va a ser como la cereza en el pastel, entonces la vamos a dejar para el final. Bueno, ok. ¿Bien? Sí, Eh, adelante. y bueno, con esto pasamos a lo que son los cantos gregorianos, que en los cantos gregorianos durante algunos años, bajo el término del solfegio, que también eran vibraciones vocales que sanaban, que ayudaban a la espiritualidad, que ayudaban a eliminar el ego, pues vemos que no van nada alejado del mantra. Ujú. Evidentemente, si hacemos un poquito de memoria en la historia, eh, si no el 100%, digamos que la mayoría de las prácticas espirituales de Occidente provienen de Oriente. O sea, es decir, desde el canto gregoriano que va al catolicismo, que viene del cristianismo o del judaísmo, pues viene de Oriente. Si hablamos de mantra, viene de Oriente. Si hablamos del Tao, viene de Oriente. Si hablamos del shintoísmo, viene de Oriente. Del lado de Occidente teníamos más esta parte del duodismo, que a lo mejor era dios y diosa, incluso aquí los mayas, los aztecas, era dios y diosa, o el politeísmo, que, bueno, los griegos tenían muchos dioses, o el panteísmo, que es esta idea de la madre tierra, ¿no? Que la tierra en sí es la divinidad, es Dios. Entonces vemos que había otra forma de trabajar la espiritualidad y la que ha imperado ha sido prácticamente la oriental, ¿no? Que se refiere ya más a un Mesías, a ser monoteísta, etcétera. Sin embargo, bueno, no están tampoco divididas las otras. Hay un tronco común de donde se parte la teosofía, que es juntar varias prácticas espirituales con un tronco común, ¿no? O darse cuenta que varias prácticas religiosas, creencias, pues tienen al final un tronco común. Entonces, Ujú. el solfegio, hablando de los cantos gregorianos, pues claro que van a tener esta influencia por el evidente recorrido mesiánico que ha venido de Oriente a Occidente, ¿no? Ujú. El trabajo del solfegio, que incluso se decía, o dentro de la historia que se cuenta que los monjes se lo guardaron un tiempo, ¿no? O sea, que era exclusivo de los monjes y que estos cantos precisamente les ayudaban a sanar y lo hacían de forma grupal. Y así como el mantra, también utilizaban una monotonía o un sonido monotonal para emitir un sonido y que este sonido estuviera trabajando en algo en específico. Y que estos sonidos, pues bueno, al final van de la mano o se reflejan en la actualidad o desde la ciencia acústica en los hertz. La evolución que tuvo en el canto gregoriano es que a lo mejor tienen una raíz del om, o en el caso del solfegio era el ut, que es de donde parte el nombre de las notas, el ut, re, mi, fa, sol, la, que es del himno a San Juan Bautista, que tomaron las primeras letras de cada oración, y el ut después lo cambiaron por el do, y ya queda con esa escala como la conocemos, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la. Entonces ellos cantaban a lo mejor un do, un ut, y lo sostenían durante un tiempo, respiraban, y este ut, y puede que este ut fuera la misma frecuencia que el om, Ah, nada ok. más en diferentes puntos, ¿no? Obviamente no lo podemos comprobar en aquel momento porque no estaríamos ahí, ¿no? Pero evidentemente nuestra voz, aunque es microtonal, pues va a recorrer de alguna forma estos 8 tonos de la escala, o 12 con sus semitonos, o 24 con las respectivas microtonalidades, pero vamos a estar dentro de un rango. Entonces, mientras acá decían do o re para sanar una área en específica, acá a lo mejor era om o algún otro tipo de fonema. Ujú. La evolución del solfegio o del canto gregoriano es que descubrieron que en vez de trabajar, digamos que el do servía para el ego. En vez de trabajar el puro ud o do para el ego durante un rato en la práctica, se dieron cuenta que a lo mejor 5 monjes podían cantar un do y a lo mejor 5 monjes un mi, y eso generaba una armonía.
y estaban por medio de la vibración trabajando dos rubros a la vez y estando en un grupo, pues como intercambiar esta vibración, ¿no? Yo canto para el ego y lo recibes y me escuchas, y tú cantas a lo mejor para la iluminación y yo canto y lo escucho, y a lo mejor otros 5 cantaban la nota de sol, y es donde tiene la evolución, ¿no? Que entra ya la polifonía, o entra esta estructura más armónica en las voces, que en el mantra, pues sigue teniendo a lo mejor un trabajo más monotonal. Sin embargo, igual vemos que tenía el mismo efecto de vibración, de programación, y que tiene que ver con una idea de frase, de palabra, que aunque no la estés pronunciando como tal, si decían, bueno, el ut sirve para el ego, yo lo estoy pensando al final, aunque no esté diciendo elimino el ego, sino lo estás pensando y lo refuerzas con el sonido. Y que al intercambiar todos estos colores vocales, pues imagínate, ¿no? Se empieza a enriquecer más, y pues es a lo que deriva después a los cantos gregorianos, que por eso se recomiendan mucho. Por eso, en el aspecto que se tiene como este sustento espiritual, ¿no? Que al final te van a sanar. Y a lo mejor dirían, bueno, ¿y qué hertz existe, sí, ¿no? Dentro del solfegio, podemos decir que el hertz de 174 hertz alivia el dolor y el estrés. 285 Hz sana tejidos y órganos. 396 Hz libera emociones de miedo y culpa. 417 Hz se trabaja en el cambio y en la evolución. 528 Hz se supone que es reparación de ADN. 639 Hz mejora la comunicación interpersonal. Y 741 Hz ayuda a la autoexpresión y a la búsqueda de solución. Y ahora la pregunta es, ¿y dónde encuentro los hertz? Estos hertz evidentemente están dentro de la escala. Evidentemente va a depender de la afinación del instrumento, pero hoy en día existen ya aparatos que miden el hertz. O sea, si incluso queremos apoyar esta práctica espiritual con una parte tecnológica, puedes agarrar un teclado, tocar el do central, ver en cuántos hertz. Si tienes una guitarra, afinar la cuerda con los afinadores ya incluso digitales, que te esté dando los 174 Hz. Dentro de los afinadores actuales, existe para afinar en 440, que es lo más común, 4.32, que se supone que era como la afinación que conecta con el universo. Sin embargo, la afinación va a ser muy subjetiva porque va a depender del instrumento, de la construcción, del temple. Aunque puede ser muy subjetiva, la afinación correcta desde el concepto estético de cómo vemos la música, al final hay una afinación, hay una vibración, y estos hertz o este tipo de emisión de hertz tenían estas funciones que dije hace un momento, la cual a lo mejor en el mantra no se fijaban tanto en si era algo en específico, ¿no? A lo mejor ellos combinaban diferentes frases dentro de la monosílaba, y ellos, y los gregorianos combinaban diferentes hertz con diferentes sílabas para hacer su enriquecimiento, ¿no? Y en el PNL podemos apoyarlo a lo mejor construyendo una canción, que aquí es donde viene esta parte, ¿no? Hay mantras en español. Con esta información creo que queda más que claro que los podemos desarrollar, los podemos construir, y no solo apoyarlos con una línea monotonal, sino prácticamente construir una canción. Y aquí es donde viene el efecto, o uno de los efectos de la música cuando tienen canciones proactivas o positivas, que es algo que te está repitiendo, algo que lo cantas, y que evidentemente la armonía, la melodía, la experiencia emocional genera las submodalidades que requiere para que sea un recuerdo más vivencial, y esto se vuelve una programación, y de una forma inconsciente tengas como esta herramienta o esta estructura, ¿no? Que hoy en día para la inteligencia emocional es muy importante. Entonces, de cualquiera de las tres formas, si tenemos una afinación buena o nos gusta practicar el canto, el solfeo, pues sin duda puedes utilizar el solfegio. Si dices, no, yo creo que canto medio feo, puedes trabajar los mantras. Si dices, no me casa tanto estas dos versiones, bueno, ponte post-it, repítete 10 veces en la mañana algún cambio que quieras hacer, alguna acción que quieras hacer, algún objetivo, repítelo 10 veces en la noche, bien concentrado. Si puede ser con música muy tenue de fondo, puede ser en el sonido natural del espacio en el que estés. Y vemos que esas tres prácticas pues tienen un sustento bastante terrenal,
quizás para no usar el término ciencia, pero bastante terrenal, que tiene que ver con lo que nosotros nos proporcionamos de sonido y vibración en nuestro cuerpo, que tiene que ver con lo que queremos sanar y que estemos dispuestos a trabajarlo habitualmente para sanarlo, y que al final este trabajo pues conecta una espiritualidad o una divinidad interna con la externa, ¿no? Que a lo largo de la historia pues siempre se ha buscado esta conexión de lo externo con lo interno, y que aunque lo externo no consta para muchos, hay una esencia ahí que siempre se ha buscado y que hasta la fecha sigue siendo a lo mejor tema de debate o tema de inspiración para algunos, y la parte interna, ¿no? De nosotros como seres humanos. Ahora sí que está la frase de el que no habla, Dios no lo escucha, pide y se te dará, etcétera, ¿no? Y que tiene que ver al final coloquialmente con esta idea. Mantra, solfegio o repetición neurolingüística, pero depende en un gran porcentaje del compromiso que tenga la persona para ponerlo en práctica y de las creencias y de la fe que tenga para que también surta un efecto desde lo intangible. Ah, ya. Ya, pues, oye, muy interesante esto que nos mencionabas. Incluso quisiera mencionar, si me permites, Edgar Navarro, que también en YouTube podemos encontrar melodías que, bueno, no son vocales, pero es música que está precisamente con esas hertz que tú mencionabas, que también pueden ser muy útiles para meditar, ¿no? Bueno, en este caso, y ahora a lo mejor un poco desde el área más musicoterapéutica y sonoterapéutica, Ajá. en YouTube sí han puesto muchos tipos de canciones o espacios donde música para sanar el alma, música para que consigas novio, música para que la lavadora funcione. Y esto no es totalmente cierto. O sea, también ¿No? puede generar un efecto placebo, que si en la Ah, ciencia se ha comprobado, evidentemente en este espacio no queda, no queda exento, ¿no? uh-huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí fueron grabados con esos hertz, pero al subirlo en esta versión del YouTube promedio, hay una pérdida de hertz y de calidad en el audio, tanto al ser MP3, tanto en el tipo de reproducción que permite el YouTube convencional, porque hay YouTube Music hoy en día, y también el tipo de bocinas y donde se esté reproduciendo el sonido, todo esto genera pérdidas. Entonces, si me preguntas, bueno, me gustaría escuchar algo de lo que está en redes o en streaming, lo más confiable es o YouTube Music, o Spotify, o iTunes, o cualquier streaming que esté con alta calidad en sus archivos digitales de audio. Ah, ya. Uno. Qué bueno que lo Dos, mencionas. que tengan, obviamente, ya sea buffer o bocinas externas o buenos audífonos para que se reproduzcan las frecuencias correspondientes. Y lo bueno. ¿Qué? Te perdimos, Edgar. No te escuchamos. ¿Edgar? Ay, bueno. Bueno, aprovecho para leer comentarios. Qué pena, espero que Edgar se pueda volver a comunicar. Saludamos en Gracia Gudiño, que nos saluda y nos está escuchando. También Aide González Espino, saludos y participa por uno de los libros. Yo creo que vamos a tener que hacer una decisión salomónica. Aquellos, si se acuerdan de esa historia bíblica del rey Salomón y las dos mujeres y el bebé, entenderán lo que les digo. Y Ros Charito Rubio Medina nos desea buenas noches. Le gustaría también participar por los cuentos. Vamos a ver cómo le hacemos, por lo que decía la decisión salomónica. Guillermina Arroyo, saludos desde la colonia de Santa Tere, saludos por llevar este programa Hora de Música. A Edgar lo saluda y a esta servidora participa. Carla Valadez, saludos por el programa, también una felicitación desde la colonia Centro Tlaquepaque, es la primera vez que nos escucha y participa, muchas gracias Carla. Ernesto Tovar, saludos desde la colonia Independencia, le recomendaron el programa por sus tintes espirituales más que religiosos. Es correcto, Ernesto. Gracias por estarnos escuchando. Recomiéndanos, igual que tú, Carla Valadez, y participa por el libro que no va en paquete. Claro que sí, Ernesto, estás participando.
Y pues por lo pronto, a ver, déjenme ver si en YouTube hay algún comentario, pero bueno, por lo pronto eso sería. Una pregunta, Edgar, ya casi para despedirnos. Si alguno de nuestros amigos quisiera contactarte, conocer más al respecto, no sé si brindes terapias a distancia, recordando que no resides en Guadalajara, pero eres tapatío como el bolillo, ¿cómo podemos contactarte? Bien, en Facebook me encuentran como Edgar Navarro Vargas, Uh-huh. y lo que es Instagram, Twitter y Facebook fanpage también me encuentran como Rifus, que es R-I-F-F de foca, U y Z. Uh-huh. Rifus. Sí, y con todo esto de la pandemia, pues claro que las sesiones en línea se han vuelto ya como parte de, Uh-huh. evidentemente ya se retomaron las sesiones presenciales y espero este año estar haciendo algunos talleres en Guadalajara, precisamente donde se trabaje musicoterapia, donde se trabaje mantras, el trabajo neurolingüístico, elementos musicales desde el contexto no solo terapéutico, sino también espiritual, etcétera, que en su momento San Miguel de Allende trabajamos este tipo de talleres, Querétaro, Morelia, y que Uh-huh. bueno, eran un gran apoyo para conocer, involucrarse más y desmitificar algunas cosas, ¿no? Como Sí. esto, YouTube, ¿no? Claro que hay canciones que pueden ayudar, lo importante es cuidar los hertz y siempre pues va a ser mejor lo que tenga una buena reproducción sonora para que respete estos hertz. Ah, Entonces, como Edgar Navarro Vargas o como Rifus, que es mi parte de mi proyecto musical, R-I-F-F-U-Z, y bueno, ahí estoy yo en contacto y al pendiente, y pues será un gusto poder informar, platicar y compartir más de este tipo de temas. claro que sí, Edgar, nosotros encantados. Te agradecemos. Hay más temas agendados más adelante con Edgar Navarro, pero sí, sí vale la pena que aprovechemos y aprendamos y saquemos provecho de esta información tan valiosa que Edgar Navarro, principalmente, ya dijimos, es un estuche de monerías, pero principalmente como psicoterapeuta y experto en PNL, que pues ahora sí nos habló de todo esto y músico vigente. Pues gracias por haber participado aquí en el programa. Te mandamos un fuerte abrazo y saludos a la distancia, que estés muy bien y gracias por este espacio. Pues muchas gracias por la invitación, estaremos al pendiente de las siguientes fechas. Gracias a todos por su interés y besos y abrazos sanitizados desde acá. Claro que sí. Muchísimas gracias, Edgar. Y aprovecho para comentar a nuestros amigos ya para despedirnos que tenemos pues estos regalos que se dieron. Y bueno, voy a mencionar que el libro Encuentra tu tiempo divino se lo va a llevar Ernesto Tovar. Ernesto Tovar, hasta la Colonia Independencia te llevas tu libro. Ahorita les voy a explicar cómo recogerlo. Este libro de editorial Diana. Y lo que les decía, la decisión salomónica, si están de acuerdo, nuestras pues ganadoras, vamos a regalarle un libro a Aide González Espino. Aide, te llevas La Flor de Maui. Y Ros Charito, pues te llevarías el del Cazador de Luciérnagas. La verdad son dos regalos muy valiosos, muy preciados. Pues aquí se los dejamos. Entonces, Rocharito te llevas el Cazador de Luciérnagas, Aide La Flor de Maui, y tanto como Ernesto Tovar, por favor, tienen que ponerse en contacto con nuestro querido Israel Trejo a 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, para que participen. Digo, no para que participen, para que recojan su regalo con identificación, si son tan amables, y puedan recoger sus regalos. Ya nomás les recuerdo que tienen hasta el próximo miércoles para hacerlo. Si tienen algún contratiempo para recogerlos, por favor avísenos, y de lo contrario, por lo que los regalos que no vengan por ellos, vamos a volverlos a regalar. Entonces, pues esa sería la dinámica. Y por otro lado, aprovecho para hacerles un anuncio. Esta servidora tiene el orgullo de compartirles que fue invitada a dar una conferencia el próximo domingo. Estas conferencias las organiza para nuestros amigos de Guadalajara, Casa Diosa,
que bueno, pues es una casa donde se da arte, cultura y sanación. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que fue el día de ayer, están haciendo un ciclo de conferencias sobre mujer medicina, mujer chamán. Y se van a desarrollar todas estas conferencias del 12 al 13 de marzo, o sea, sábado y domingo, desde las 11 de la mañana. Casa Dios está ubicada en López Cotilla 1097, Casa Dios está ubicada en López Cotilla 1097, esto a la altura del expiatorio más o menos, está entre el expiatorio y federalismo. Y esta servidora pues tiene el gusto de participar el domingo 13 a las 2 de la tarde. Vamos a tocar un tema titulado Sanación Álmica, donde podremos desarrollar lo que es nuestro proceso evolutivo, entender quiénes somos, qué hacemos aquí en este plano físico y pues cómo podemos desarrollarnos mejor de manera personal, espiritual, nuestros dones, porque todos tenemos dones, ahora sí que no podemos decir estos están reservados para los elegidos, ¿no es cierto? Vamos a hablar al respecto para que pues ahora sí cada quien pues si decide hacerlo, tomarlo en cuenta, trabajarlo, pues adelante, y si no, bueno, es una información valiosa de interés. Y las conferencias son por aportación voluntaria, es decir, lo que usted quiera aportar, ahí será bienvenido para que también pues, se sostenga Casa Diosa. Entonces, les recuerdo, van a ser este sábado y domingo, Mujer Medicina, Mujer Chamán, ciclo de conferencias, sábado y domingo 12 y 13 de marzo, en López Cotilla 1097, aquí en Guadalajara. A partir de las 11 de la mañana hay más conferencias. Visiten el Facebook de Tocando lo Divino, ahí compartí la publicidad. Y el domingo 13, les recuerdo, esta servidora estará hablando sobre la sanación álmica, es decir, cómo sanar nuestra alma, porque pues es un tema que estamos trabajando. Pues ahora sí, esta servidora se despide. Agradezco reiteradamente a Edgar Navarro por habernos acompañado a la distancia allá desde Guanajuato, y pues gracias a Israel en los controles. Esta servidora se despide agradeciéndoles y reiterando nuestro saludo y agradecimiento. Por cierto, saludos a nuestros vecinos que nos escuchan en el Alcalde de Barranquitas. Se me pasó hace 8 días mencionarlo, una disculpa enorme, pero saludos a quienes nos escuchan en el Alcalde de Barranquitas. Y pues ya, nos despedimos. Gracias también a quienes nos escuchan de forma diferida a través de las redes sociales de Guanatos FM, de Tocando lo Divino, iVox y el YouTube también de Orange Comunicaciones GDL. Un abrazo y hasta el próximo miércoles. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.